Hoy en día estoy a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Territorial, ¿sí? Dependiente de la Subsecretaría de Innovación Administrativa. Y en el rol que me ocupa es así, con servicios de tecnología e innovación hacia el territorio, municipios y provincias. En esa asistencia tecnológica, uno de los reclamos y las necesidades que hay dentro del territorio es poder interactuar con la información, ¿sí? Bien, Poder, el dato que nace en las provincias, que lo puedan obtener, que ese dato circule por dentro del Estado. Entonces, a partir de eso, Luis Papagni, que es el subsecretario, este, propuso que llevemos adelante un proyecto para esto, para integrar la información, ¿sí? Para que circule y que la información sea el dueño quien diga a quién le corresponde mirarla, si el dueño la quiere compartir o no, ¿sí? Vayamos a bien, una información personal de un dato de salud, o sea, el objetivo final es que el ciudadano disponga de la autorización a quién debe ver ese dato, ¿sí? Y para qué esa utilización. Para llegar a eso, también hay que recorrer que el Estado deje de, de utilizar, para decirlo de alguna manera, al ciudadano como el transporte o el cadete, ¿no? Entonces el Estado debería hacer con un principio que se llama once only, que pedir el dato una sola vez, ¿sí? O sea, si el Estado tiene la información de cómo te llamás, no debería haber más fotocopias de DNI para hacer algún trámite, ¿sí? perfecto. Si vos necesitas todos los años reinscribir a uno de tus hijos y tenés que llevar todos los años el certificado de nacimiento, estamos en un error, ¿no? Entonces, apuntamos, el gran proyecto es llegar a que no se utilice más, llegar a un concepto que son ideales proyectos que nos apuntamos, ¿no? Que lo marca Luis, a lo que sería, por ejemplo, un estado invisible. O sea, vos no necesitarías ir a pedir el certificado de nacimiento y después presentárselo a la directora para inscribir a tu hijo, ¿sí? Entonces, eso lo debería hacer por detrás el Estado sin que vos te dieras cuenta. Que existe, o sea, ese procedimiento sigue existiendo porque existen las normas, leyes que regulan eso, pero se hace todo por detrás con la información que ya cuenta el Estado. Ese es el gran objetivo. Para llegar a eso, uno de los pasos necesarios es lo que nosotros llamamos integrabilidad, ¿sí? Mm. Integrabilidad es que esto es lo que te decía, que aquel poseedor o generador de una fuente auténtica de datos, ¿sí? Sea el que expone ese dato para que lo consuma el que él, mediante convenio, digamos, un El que lo contrato, digamos, necesite, el que lo lo necesite. necesite, exactamente. Entonces, ¿cómo se genera eso? Bueno, entonces se genera de acuerdo a ecosistemas. Entonces, el proyecto que estamos demarcado es generar un ecosistema nacional que mediante varias instancias, desde la técnica hasta la legal, organizacional, la semántica, que es comprender ese dato, este, puedan intercambiar datos. Y empezamos, o sea, hay ya regulaciones, como se ha logrado en la provincia de Neuquén, replicando algo del modelo de Estonia, que se llama el referencial 14, que está dentro del IRAM. Eh, hay regulaciones, hay semántica, como por ejemplo en el lado de salud, los protocolos de HTML7, que serían la interpretación de las cuestiones de salud en la parte informática, ¿no?
Y nosotros deberíamos generar el ambiente, el ecosistema para que eso funcione mediante una herramienta que es open source, que es la que creó Estonia, ¿sí? Y la puso a disposición. Hoy en día está con la licencia del MIT Open Source, ¿sí? Bien. Y poder generar este ecosistema mediante este software que se llama Xroad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te da la posibilidad de esto? De que se compartan los datos auténticos para quien lo requiera, ¿sí? Y esa manera de compartir tiene que ser segura, tiene que ser trazable, tiene que ser no repudiable, o sea, eh, tiene que contener varios aspectos para darle veracidad y que tampoco nadie diga que esto yo no fui el que produjo este dato, o yo no lo desconozco, o lo que sea, ¿sí? Esta herramienta te lo ofrece, ¿sí? Esta herramienta lo que hace es que vos el dato entre el consumidor y el productor sea un canal seguro, ¿sí? Que esa información está firmada digitalmente, ¿sí? Esa información es traceable, o sea, se puede saber quién la pidió, bueno, a la hora, todo, ¿no? Y quién la ofreció y hacia dónde fue. ¿Por qué? Porque cada información o cada transacción se genera un hash, ese hash se firma, y en cada uno de los nodos de este Xroad se va manteniendo esta información al estilo de como utiliza blockchain. Entonces la información y este hash firmado se guarda en todos los nodos digamos, el Xroad. Entonces también es muy difícil hacer vulnerable esa información, ya que tenés que atacar, digamos, a todos los nodos a la vez y al mismo tiempo, ¿sí? Eso va en contra de una práctica habitual que tenemos, que es de la centralización de los datos, o sea, una base de datos enorme, ¿sí? Sí. Que siempre es difícil mantenerla actualizada, ¿sí? Sí, Entonces, y también es un único punto de fallo. Si atacan, digamos, esa base de datos, se cae todo. Con esta otra mirada, es como te decía, hay que, digamos, atacar simultáneamente a miles o cientos de nodos, ¿sí? Perfecto. A esto es lo que nosotros llamamos integrabilidad, ¿sí? Lo que pasa es que integrabilidad es una combinación de palabras entre interoperar y integrar. Bien. Bien, entonces lo que se busca es todo eso, digamos, todo eso armado en este ecosistema que, que lleva adelante o que lo llevamos con la herramienta de Xroad, ¿sí? Cada mensaje de este Xroad tiene que llevar una certificación de firma, ¿sí? Que eso es lo que se hace, o sea, dentro de la subsecretaría de Luis está la de firma digital, entonces que ellos deberían dar la certificación, ¿sí? Y un sello que se llama timestamp, que sería el tiempo, cuando se hizo eso, ¿sí? Entonces, esas dos certificaciones, digamos, son de verdad, digamos, son las que se ofrecen dentro de la subsecretaría, ¿sí? Entonces hay un ecosistema general que la idea es que esté en nación, y después va a haber distintos ecosistemas que se comunican entre sí y con otros ecosistemas, ¿sí? Un ejemplo, un ecosistema puede ser de salud. Entonces, digamos, la información de salud circula en ese ecosistema, ¿sí? Pero después ese ecosistema se comunica con el de nación, por ejemplo. El modelo original, digamos, el inspirador, digamos, es el modelo de Estonia, ¿sí? Con todas sus características que tiene Estonia, ¿no? Y con todas las características que tenemos en Argentina, ¿sí? O sea, entonces, ese modelo inspiró también a gente de Neuquén, donde generó y puso en práctica Xroad. Este grupo, ¿sí? También es que nos inspira a nosotros para generar un alcance federal, Bien. ¿sí? De tomarlo. Entonces vamos a tomar las buenas prácticas de eso y
adecuarlo, digamos, a la idiosincrasia también a la Argentina, ¿sí? Bien. Entonces, esas buenas prácticas es lo que estamos en este momento haciendo, porque estamos haciendo el proyecto general, pero en este momento estamos haciendo pruebas de conceptos, ¿sí? Perfecto. Para ajustar los detalles para el proyecto general, como decía, ¿sí? En la prueba de concepto estamos en este momento trabajando en eso, en instalar la instalación del X-Road, en que los mensajes sean firmados, que los mensajes lleven el sello del tiempo, o sea, hoy en día lo estamos haciendo, digamos, con recursos propios, Bien. apoyados con equipos federales, digamos, con equipos de varias provincias. Hay equipos de las provincias del norte de la Patagonia que nos están ayudando, que es donde pertenece también a Neuquén, ¿sí? Estamos avanzando y arrancando con equipos de las provincias y equipos de nación. Lo que haría hincapié que la idea nuestra es, digamos, es un proyecto ambicioso y general, pero ir trabajando y no ir pateando tableros, en el sentido porque la concepción, como te dije, no es armar base de datos centralizadas, y generalmente hoy en día vivimos con base de datos centralizadas, digamos. El dato del nombre y apellido lo tienen por lo menos todos los ministerios. ¿Sí? Gestionar un país moderno es un esfuerzo propio de un centro de datos. Asegurar que el Estado funcione requiere la administración de grandes cantidades de información. Estonia no cuenta con una base de datos centralizada. La información se guarda donde es creada. Cada agencia gubernamental administra sus datos de manera separada y sin duplicar. Para funcionar, las autoridades estatales y las organizaciones necesitan datos fuera de su jurisdicción. Por ejemplo, la policía requiere constantemente información del registro poblacional. De igual manera, el Fondo del Seguro para el Desempleo depende de la información del sistema de salud. ¿Cómo pueden las autoridades intercambiar datos importantes de forma segura? Primero, los datos deben ser de fácil acceso para las entidades autorizadas. Segundo, la integridad de los datos es fundamental. Ningún tercero tiene la posibilidad de manipularlos durante su transferencia. Tercero, los datos deben permanecer confidenciales durante todo su recorrido. La información tiene que estar protegida de la vista de entidades no autorizadas. X-Road es una plataforma de intercambio de datos que cumple con estos 3 requisitos. Hace la vida más simple para el Estado y para los ciudadanos. Por ejemplo, cuando nace un bebé, la información es enviada directamente del hospital al registro poblacional. De ahí se manda automáticamente al Fondo de Salud para que el niño tenga un seguro y un médico familiar. Esto previene la creación de trámites excesivos y ahorra tiempo. El Estado trabaja en segundo plano. X-Road ayuda a que las autoridades tengan procesos de trabajo más convenientes. Muchas actividades pueden ser automatizadas, lo cual da libertad a los empleados para enfocarse en la parte humana. Las autoridades tampoco tienen que preocuparse por la autenticidad de los datos. Pueden estar completamente seguros de que lo que se recibe de la Secretaría de Hacienda proviene de la verdadera Secretaría de Hacienda. Aunado a esto, funciona sin importar la tecnología que se utilice. Para el Estado, esta plataforma hace posible que las autoridades intercambien datos de manera eficiente. La información sensible se transfiere de forma segura. Y el sistema es tan resistente que no puede ser vulnerado por aquellos con malas intenciones. Desde su nacimiento en 2001, ha operado de manera continua y sin interrupciones. Ayuda al Estado a visualizar cómo las diferentes autoridades se conectan entre sí. Además, hace posible el intercambio de datos no solo dentro del país, sino más allá de sus fronteras. Eso es, si los centros de datos y sistemas de información funcionan de manera adecuada. Los mayores beneficiados son, por supuesto, los ciudadanos. Ellos gozan de los beneficios de un Estado que funciona mejor y se ahorran todo el tiempo que, de otra forma, hubieran gastado en hacer papeleo. ¿Cuánto tiempo?
Mientras veías esta animación, X-Road ahorró alrededor de 240 horas de trabajo en Estonia. Cool.